Sí, senador Abdala, por San Luis. Gracias, presidente. Por cierto, me sumo a todos los saludos de bienvenida a nuestra querida Argentina. Es muy simple conocer tanto en las pandillas si los ciudadanos eran del Salvador o tenían de origen extranjero, ya sean sus jefes o los soldaditos. Las pandillas iniciaron en Estados Unidos, pero lo que sucedió fue así. En los 80s tuvimos una guerra civil muy sangrienta entre un grupo guerrillero y el gobierno, básicamente un reflejo del conflicto este-oeste que había en el mundo. Y esa guerra que pues devastó El Salvador hizo que emigrara un gran sector de la población. Esa gente emigró y obviamente la mayoría de inmigrantes van sin nada y entonces se van a vivir a guetos, una especie de guetos en los Estados Unidos. Ahí en esos guetos, en ese tiempo, dominaban las mafias, las pandillas mexicanas. Ellos dominaban el territorio y pues las pandillas, los salvadoreños tenían que ir a solicitar a la mafia mexicana si podían también vender droga y pues hacer los mismos negocios, digamos, que hacía la mafia mexicana. Obviamente hubo pleitos naturales que hay entre distintos grupos sociales y los salvadoreños decidieron formar su propia pandilla. Luego ellos de formar su propia pandilla se pelearon entre ellos y se formaron dos pandillas salvadoreñas, que es la Barrio 18, que es porque ellos controlaban la calle 18, y la Mara Salvatrucha, que en Estados Unidos se conoce como MS-13, porque ellos controlaban la calle 13, ¿verdad? ¿Correcto? Controlaban la calle 13. Entonces de la 18 para allá vendes tú y de la 13 para allá vendo yo y los mexicanos en el otro lado. La pandilla empezó a crecer como una pandilla principalmente de salvadoreños, aunque se unieron de otros países, en Estados Unidos. En El Salvador no teníamos pandilleros, nosotros no sabíamos que era un pandillero. En los 90 el presidente Clinton inició un plan de deportación de delincuentes, lo cual tienen su derecho de deportarlos, por supuesto, de quien quiere tener delincuentes en su país, pero no le avisaron al gobierno salvadoreño, aquí le enviamos estos delincuentes para que ustedes los metan a prisión, sino que solo los subieron en aviones y los mandaron para El Salvador. Entonces en El Salvador empezaron a llegar estos muchachos que, digamos, se vestían digamos, un poco distinto, que se pudiera confundir con un rapero, pues no necesariamente tiene que ser un delincuente, era la moda en los 90s. Entonces pues llegaban a las comunidades con ropa extrovertida, hablando inglés, con zapatos caros, etcétera, y entonces pues los jóvenes los veían como dioses, ¿no? Y entonces se empezaron a formar las pandillas en El Salvador. Cuando en El Salvador se empezó a ver el fenómeno, yo era un niño pues, pero lo recuerdo bien, cuando se empezó a ver el fenómeno de las pandillas, se empezó a ver más como un fenómeno como interesante, como miren, se están formando pandillas como las de Estados Unidos, aquí en El Salvador. Tenían pleitos entre ellos, pero no terminaba en gran cosa. Sí, habían algunos asaltos y algo, pero se veía como algo pequeñito, pues como una pandilla juvenil ahí haciendo sus travesuras. En ese momento, justo a la par, será coincidencia o diseño, depende si queremos pensar en conspiración o simplemente las casualidades de la vida, empiezan a promoverse en Latinoamérica las leyes del menor infractor. Coincidentalmente, la mayoría de pandilleros eran menores y todos los reclutas, el 100% eran menores. Ellos reclutaban gente de 12 a 18 años. Entonces todos los reclutas eran impunes ante la ley, no se podían arrestar. Y entonces se hizo la ley de menor infractor justo cuando empezaron a crecer las pandillas. En 4 años las pandillas tenían controlado las comunidades populosas de El Salvador y empezaban ya a matar, a cobrar extorsión, a vender drogas, se empezaron a convertir en algo malo. El gobierno, recuerdo bien, ¿cuántos pandilleros habían cuando se lanzó el plan Mano Dura de Paco Flores? Habían 3.000 pandilleros en El Salvador cuando el gobierno ya lo vio como un problema y el gobierno lanzó un plan que se llama Plan Mano Dura. Era básicamente vamos a ir a golpear a los pandilleros, eran 3.000. Pues obviamente no funcionó, vino otro gobierno con otros planes que tampoco funcionaron. Ya para el 2011 habían 70.000 pandilleros y controlaban el 85% del territorio, a tal punto que el gobierno, patrocinado, auspiciado por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, hicieron una tregua con las pandillas. Se sentaron en una mesa con los líderes pandilleros en televisión, en vivo, todo esto está
con el secretario general de la OEA en ese tiempo, Insulza, y firmaron documentos y les dieron legitimidad. Los pandilleros entregaron armas, eran las más viejas, ¿verdad? Entregaron unas armas y todo, se les dio legitimidad, se les dio beneficios, se les permitía hacer fiestas en las cárceles, se les llevaba prostitutas, drogas, se les dejaba salir a los líderes de las cárceles, regresar a la cárcel, pero podían salir. Y se hicieron unos acuerdos, se bajaron un poco los homicidios durante el tiempo de la tregua, pero a cambio de que controlaran todo. Empezaron a pedir más extorsión, la gente tenía que empezar a pagar más y las pandillas ahí efectivamente tomaron el control del país. Cuando la tregua termina, porque se volvió insostenible, las pandillas entonces desencadenaron lo que hizo que el país se volviera el país más peligroso del mundo. No lo era todavía, se volvió ahí, porque las pandillas no aceptaron que se les quitara el poder que se les había dado. Y pues desencadenaron esa guerra que terminó con nuestra contraofensiva hacia ellos. Entonces, para responder en corto, la mayoría son salvadoreños, hay hondureños, hay guatemaltecos, hay estadounidenses, pero la mayoría son salvadoreños. Son pandillas que nacieron en Estados Unidos, es una cultura, una subcultura muy común en los Estados Unidos, ellos lo tienen allá, de puertorriqueños, de venezolanos, tienen el Tren de Aragua, sí, ahí es muy famoso esto. Y aquí en El Salvador, pues, tenemos, nosotros en El Salvador, perdón, tenemos mayoritariamente son salvadoreños, sin embargo sus órdenes vienen muchas veces de Estados Unidos. Hay liderazgo, hay tres liderazgos: el liderazgo de los Estados Unidos, el liderazgo de la cárcel y el liderazgo de la calle. Entonces, la mayoría son salvadoreños, pero es un fenómeno de una subcultura estadounidense que se ha expandido fuertemente en casi todo el mundo. Es decir, lo vemos en Ecuador, tenemos Latin Kings, es decir, es común. Y siempre, casi siempre, o bueno, siempre, terminan en narcotráfico. Probablemente porque los narcotraficantes los ven como soldados, como, bueno, son bastantes, tienen estructura, tienen organización, tienen jerarquía, pues vamos a ocuparlos para que distribuyan el producto. Y entonces se vuelven narcotraficantes y terminan controlando. Las pandillas en El Salvador controlaban el 100% del narcomenudeo. Entonces ya se vuelven un brazo del narcotráfico, y el narcotráfico les permite acceso a dinero, acceso a armas, acceso a información, acceso a inteligencia, la posibilidad de atacar al gobierno con golpes más fuertes de lo que ellos pudieran hacer por sí mismos. Entonces, en nuestro caso, son salvadoreños, pero el fenómeno viene de una subcultura de Estados Unidos que se ha desplegado por lo menos Europa y las Américas. Presidente Bukele, le va a hacer la última pregunta al senador Espínola y ya luego tienen que continuar su visita con la Cámara de Diputados, pero le estamos muy agradecidos por todas las explicaciones y por el tiempo que le ha dispensado a la Cámara de Senadores. Gracias, bienvenido, presidente de la Argentina. Voy a ser breve porque indudablemente el tiempo se le va acortando. Usted habló de los incentivos, ¿no es cierto? Habló de su plan y sus etapas que tenía para poder concretar este objetivo, este problema que tenían de inseguridad que la sociedad reclamaba, y tuvo todo el apoyo. ¿Cuáles son los pasos siguientes que usted tiene como plan de gobierno? Logró ese objetivo que no era fácil y había que tomar la decisión y había que avanzar para terminar con el tema de las pandillas. Pero ahora viene otra etapa difícil, me imagino, ¿no? Tiene un incentivo que está claro, los jóvenes no van a querer ser más pandilleros porque van a terminar presos. Es un incentivo que no lo tienen que hacer porque terminan presos. Pero falta el incentivo positivo, cómo se insertan, cómo avanza, cómo piensa en esta nueva etapa que tiene como presidente para que su país y esos sectores que todavía faltan insertarlo tengan el mejor camino para un mejor futuro. Gracias. Gracias. Sí, lanzamos la última fase del plan, que es la fase de inclusión, y efectivamente estamos trabajando no solo con los jóvenes, principalmente los jóvenes porque son el caldo de cultivo más fácil para los delincuentes, pero no solo los jóvenes, incluso estamos trabajando con la tercera edad, con las comunidades. Hicimos una nueva institución de gobierno que vela precisamente por la inclusión de las comunidades más afectadas,
otroramente por la delincuencia para que no vuelva a pasar y que en 20 años no venga otro gobierno y tenga que hacer otra ofensiva contra las nuevas pandillas o como se llamen en ese entonces. Entonces sí estamos tratando de prevenirlo. Hemos invertido mucho en educación, en salud. Ahorita nuestro enfoque principal en este periodo presidencial será la economía. Ya tenemos frutos muy fuertes en turismo, que obviamente deviene directo de la misma seguridad, pero el turismo se ha incrementado en 168%, cifras de la ONU. La construcción está sobre recalentada, todavía hay desempleo en muchas áreas, pero en la construcción no. En la construcción incluso tenemos que importar trabajadores de Honduras y de Nicaragua porque ya no hay albañiles, soldadores, trabajadores de la construcción salvadoreños, ya todos los que existen están contratados. No tenemos suficientes trabajadores en la agricultura, ya no hay desempleo en agricultura, no hay desempleo en construcción, no hay desempleo en turismo. Hay desempleo en todo lo demás, pero ya ahí vamos. Por supuesto, para ver el cambio económico hay que, como yo digo, esto es como los intereses compuestos, es decir, al principio no se ve porque es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, pero ya cuando va 5.000, 10.000, 20.000, 40.000, 80.000, más o menos se ve, y ya cuando va medio millón, 1 millón, 2 millones, 4 millones, ya se ve más, y ya cuando va 10 millones, 20 millones, 40, ahí es donde se empieza a ver realmente el cambio de la economía. Y la economía pues trae todo lo demás, o trae, digamos, recursos para poder hacer mejores escuelas, mejores hospitales, mejor infraestructura pública que a la vez es productiva, porque pues una cosa es sinergia con la otra. Una calle sirve para ir a la escuela, sirve para ir a la playa, pero también sirve para ir al trabajo, ¿no? Entonces, ir reconstruyendo nuestro país, quitando las burocracias innecesarias, reduciendo la grasa del Estado, pero potenciando la inversión pública, tratando de dejar de gastar menos e invertir más. Y tratar de que el país en sí, porque obviamente los proyectos directos a la juventud funcionan, los hacemos, de hecho el mismo gobierno tiene proyectos de skate, de breakdance, de hip hop, de graffiti, de todo eso. Y tenemos un concierto en unos días, es decir, nosotros le apostamos mucho a la juventud, pero va a ser insuficiente. No hay forma que el gobierno tenga presupuesto para cambiar a una generación de jóvenes. La única forma de realmente cambiar todo es que la economía mejore. Una vez la economía mejora, entonces está el incentivo positivo. Bueno, voy a trabajar para hacer dinero, hacer un patrimonio, tener yo esa casa con los vehículos, pero de manera legal. Entonces, pues no, de la noche a la mañana no va a pasar, lo de la seguridad no fue de la noche a la mañana. Pero sí tenemos la confianza que vamos a lograr levantar la economía a la par, por supuesto, de no descuidar de que no solo sea la economía de unos pocos, sino que sea la economía de la mayoría, pues. Pero sí entendemos que tenemos que trabajar los incentivos inmediatos que podemos proveer y a la par lo principal, que es que la economía despegue para que el incentivo esté en toda la tabla, pues el incentivo esté en toda la cancha, que no haya un lugar donde el joven no pueda decir, por ejemplo, ahorita, si un joven es odontólogo, probablemente está desempleado, porque hay desempleo en odontología. Entonces, no es que se va a hacer delincuente, pues, pero necesitamos darle una oportunidad y poner los incentivos correctos. Entonces, sí estamos en el entendido que hemos quitado el incentivo negativo, pero nos falta construir el incentivo positivo. Lo estamos construyendo, no es que vamos a empezar, ya empezamos, pero nos falta todavía para salir y decir, ya construimos el incentivo positivo, nos falta mucho para eso. Muchísimas gracias, presidente Bukele, por toda la disertación y por todo el conocimiento que ha compartido con nosotros respecto de la experiencia de los últimos años de El Salvador. De nuestra parte, de parte del Senado de la República Argentina, es un gusto haber podido conversar con usted y con su delegación y esperamos que los lazos que a partir de ahora serán a través de los grupos parlamentarios y del grupo de amistad parlamentario, podamos seguirlos desarrollando de manera de que esta sea un puntapié, de que sea un primer paso de una larga relación que tienen que continuar nuestras naciones. Nos encantaría, claro que sí, estamos contentos siempre hemos sido amigos, pero
ahora somos más amigos y queremos que eso siga así y que cada vez podamos ir fortaleciendo nuestra relación. Y las puertas del Senado de la República Argentina están siempre abiertas para El Salvador. Muchas gracias. Nuestras puertas también están abiertas para ustedes. Gracias. Gracias.